¿Es la Iglesia Católica la gran ramera, la prostituta que dice Apocalipsis? ¿Será verdad que esa es la Iglesia Católica? ¿Será que en Apocalipsis, como dicen nuestros hermanos separados, dice Iglesia Católica? O dice la prostituta, la gran ramera, la Babilonia, la grande. Hermano, síguenos en YouTube, en Defiende tu Fe _Pedro Esá. Suscríbete al canal, regálanos un me gusta para que todo nos ayude a que estos videos vayan a otros hermanos y aprendan mucho de esto. Y comparte con nosotros estos videos, estas enseñanzas. También estamos en Facebook, en Apologética Defensa de la Fe. Esa es la página en Facebook. Hoy tenemos este tema de que nuestros hermanos separados siempre nos han dicho que somos la gran ramera, la Iglesia Católica, la gran prostituta, la Babilonia, lo dice Apocalipsis. Ahí está. Hoy vamos a demostrar con la Biblia si es verdad que lo dice o no lo dice. Entonces, empecemos con una oración breve para que el Espíritu Santo nos vaya iluminando en esta enseñanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo en este día para que nos ilumine, nos guíe, nos ayude a entender tu palabra. Derrama tu gracia en nosotros para que tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y muéstranos la verdad. Ayúdanos a encontrar la verdad allí en el libro de Apocalipsis. Bendito sea, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una de las citas que ellos nos dan es Apocalipsis 17:1. ¿Ya? Ellos empiezan diciendo que Apocalipsis 17:1 habla de la Iglesia Católica. Vamos a buscar, pues, Apocalipsis 17:1. A ver si eso es verdad. Fíjense. Apocalipsis 7:1 dice: Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo: Ven que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. La prostituta, ya ellos van pensando que esa es la Iglesia Católica. Pero ¿por qué dicen ellos que es la Iglesia Católica? Fíjense. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. O sea, según ellos, es la Iglesia Católica, porque los idólatras somos nosotros los católicos. Hermanos separados, les explico. En las imágenes no hay dioses. No lo hay. Eso está prohibido por la Biblia. Hechos 17:29, Pablo lo prohíbe. Hechos 17:29 lo prohíbe Pablo, que ahí no hay, en esas imágenes no puede entrar la deidad. Entonces, aquí en Apocalipsis, porque dice idolatría, se emborracharon con la idolatría de los ídolos, con los ídolos, pues ellos piensan que somos nosotros. Ustedes piensan, saquen su conclusión. ¿Quiénes son los idólatras? Los católicos. Pero aquí, por lo menos en esta cita, no he encontrado todavía que diga Iglesia Católica. Vamos a ver a qué se refiere. Vámonos al verso 5, el mismo capítulo 17, que ellos también siguen allí, diciendo que es allí también, en el mismo capítulo 17, pero en el verso 5, dice: En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada. Aquí está el nombre, aquí debe decir Iglesia Católica. A ver, ¿cuál es el nombre? Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Babilonia la Grande. No dice Iglesia Católica, dice Babilonia la Grande. Babilonia, el imperio babilónico no puede ser, porque en la época de Cristo ya había desaparecido. El imperio babilónico desaparece en el año 539 a.C. por el rey de Persia. Ciro destruye este imperio, se acabó este imperio. ¿A quién llaman los cristianos aquí, o Juan? Le dice Babilonia, a Roma, que era un imperio parecido al imperio de Babilonia, que tenían ídolos, riquezas, majestuosidad. Era hermoso y portentuoso ese imperio. Por eso le llaman Babilonia,
así, la gran ramera. Pero no se refiere a la Iglesia Católica, aquí no dice la Iglesia Católica, se refiere a Roma. Fíjense, y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. O sea que esa iglesia, según ellos, mataba a los mártires del Señor. O sea, la misma iglesia mataba a sus discípulos, pues a sus hijos. Eso no tiene sentido, porque los hermanos separados, los protestantes no existían en ese tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que sean la misma iglesia católica que mataba a los santos y mártires de Jesús? Y además, ustedes no tenían santos en esa época. Los hermanos separados no tenían santos en esa época. ¿Por qué? Porque ustedes no creen en los santos. Sigamos leyendo, porque el verso 9 del mismo capítulo 17 dice lo siguiente. A ver si ustedes lo adivinan, ¿ves? Vamos a ver si adivinan si es la iglesia católica o qué es. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está sentada. O sea, esa mujer, dicen ellos, es el Vaticano, que está sobre 7 colinas. Ciertamente, ahorita está sobre 7 colinas. Pero en este tiempo, el Vaticano no existía. No, era Roma y la iglesia estaba naciendo. No existía el país Vaticano, el Estado Vaticano, no existía en ese momento. ¿Quién era el que estaba sobre las 7 colinas? Roma, el Imperio Romano. A eso se refiere, ¿ves? Ve cómo se cae en la mentira, ¿no? Aquí no dice Iglesia Católica. El Vaticano existe muchos años después. Muchos años después. Vamos al mismo capítulo 17 y el verso 18, fíjense. Aquí nos va a decir que es la Iglesia Católica. Estoy seguro. Esa mujer que has visto es la gran ciudad. Ah, no es la Iglesia Católica, es una ciudad. Esa mujer que has visto, esa gran ramera, esa gran prostituta que ustedes nos acusan siempre, que somos nosotros los católicos, es una ciudad, es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero. ¿Qué ciudad era la que reinaba sobre los reyes del mundo entero? El Imperio Romano. Esa es la ciudad, Roma. Esa es la gran prostituta, la Babilonia la Grande. A eso se refieren las escrituras. Apocalipsis, cuando habla de Babilonia la Grande, la ramera, la prostituta. Aquí no dice la Iglesia Católica en ningún momento. Ustedes sacan la conclusión. Es un pecado acusar a la Iglesia de Cristo de ramera y prostituta sin leer lo que un pastor o alguien le dice a usted, que en la Biblia dice, en Apocalipsis dice eso, y usted lo cree sin buscar, sin investigar si es verdad o es mentira lo que dice el fulano pastor o el amigo suyo o la hermana suya. Entonces no está bien, tenemos que tener cuidado con esto. Y hermano católico, fíjense la cita que estoy dando y lo que estamos viendo, para que nos demos cuenta de que no aparece la Iglesia Católica aquí como la gran ramera y la gran prostituta. Que eso es mentira, es una calumnia. Es la gran ciudad, y en ese entonces la gran ciudad era Roma, el Imperio Romano. Ellos le decían Babilonia. Fíjense cómo vámonos ahora a Apocalipsis 11:7. Apocalipsis 11:7 nos dice: cuando hayan concluido su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. O sea, los discípulos de Cristo, los apóstoles que fueron a dar testimonio, a predicar el Evangelio en Roma, ¿ya? Después que han dado su testimonio, la bestia, esa bestia que va a salir y los va a matar, es el Imperio Romano. Va a matar a los apóstoles, a los discípulos, ¿ya? El verso 8 dice: ahora sus cadáveres están tendidos en la plaza de la gran ciudad, la gran ciudad, Roma, la gran ciudad, que los creyentes llaman Sodoma o Egipto, que también llamaban Sodoma o Egipto. ¿Se acuerdan que Egipto también era un imperio de dioses, tenía muchos dioses, mucho oro, mucha riqueza? Y Sodoma y Gomorra, Sodoma, eso era una perdición también, idolatría, perdición, muchos ídolos, en la que también su Señor fue crucificado. Ahora se refiere a Jerusalén. Habla de Roma y habla de Jerusalén. Y fíjense lo que sigue.
Y durante 3 días y medio, gente de todos los pueblos, razas, lenguas y naciones contemplan sus cadáveres, pues no está permitido sepultarlos. Los habitantes de la tierra se alegran y se felicitan por ello, y se intercambian regalos, porque esos dos profetas, ojo con estos, esos dos profetas eran para ellos un tormento. ¿Quiénes son estos dos profetas que murieron en Roma, en la Gran Babilonia, en la prostituta? Pablo y Pedro. Sí, señor, Pablo murió en Roma y Pedro murió en Roma. No, que Pedro no fue a Roma, el que fue a Roma fue Pablo nada más. No, Pablo y Pedro estuvieron en Roma, y los dos murieron en Roma hacia el año 64 al 67. Esa es la fecha. Busque usted en la historia e investigue. No me cree a mí, investigue. Y verá que en el transcurso de esa fecha murieron ellos. Con el emperador Nerón muere Pedro, crucificado con la cabeza para abajo. Ahora, estos son los dos profetas que mueren allí, en Roma. Y fíjense cómo están contentos porque han matado a estos profetas porque les causaba daño lo que decía la predicación de los apóstoles, les causaba daño y los matan. El imperio los mata. Esos son los dos profetas. Y si me dice usted que no estuvo Pedro en Roma, podemos buscar primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 13, para que usted vea que dice que Pedro se presenta que está en la Babilonia. Manda un saludo en una carta diciendo que está en Babilonia, en la iglesia que Dios fundó en Babilonia. Primera de Pedro 5, 13. Lo saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. ¿Ves? Dios ha congregado una comunidad, una iglesia en Babilonia. Pedro manda este saludo en 1 de Pedro 5, 13. También lo saluda mi hijo Marcos. Entonces, si Apocalipsis 17, 18 me dicen que la gran ramera, la Babilonia, es Roma, es el imperio romano, a quien los cristianos llamaban el imperio romano, Pedro se está presentando aquí como que está allí en Roma, en el imperio romano, en Babilonia. ¿Ves? No se refiere iglesia católica como Babilonia. Babilonia es la ciudad, que es Roma, pero la congregación es la iglesia que está en Roma, en Roma. Entonces Pedro sí estuvo en Roma, y la iglesia católica no es la gran ramera ni la gran prostituta, como dicen nuestros hermanos separados. Y Apocalipsis 18, el capítulo 18 de Apocalipsis, vamos a ver cómo Apocalipsis 18, 16, dicen, profetiza Juan aquí la caída del imperio romano. A eso se refiere, con Juan hablando aquí, la caída del imperio romano. Dirán a gritos, ay de la gran ciudad, ¿ves? Otra vez la gran ciudad, que era Roma, el imperio romano, la que se vestía de lino púrpura y escarlata. No son los cardenales, los obispos, que se visten así. No, el emperador se vestía de esa manera, y la alta jerarquía en Roma se vestía de esta manera. Así eran los ricos en Roma, vestían de esta manera. Se vestían de lino púrpura y escarlata, y resplandecían de oro, piedras preciosas y perlas. Y te dicen que es el Vaticano. No, están hablando de la gran ciudad en Roma. La caída, va a caer Roma. Es una profecía que Juan está viendo aquí. En una hora se acabó tanta riqueza. Roma cayó y el cristianismo salió adelante. Tomó Roma y se expandió en el mundo entero. Por eso la iglesia de Cristo, hermanos, es la iglesia católica. Católica es una característica de universal. O sea que está en todo el mundo. La iglesia católica, la iglesia cristiana católica, la iglesia de Cristo es universal porque está en todo el mundo. Y Cristo mandó en Mateo 28, 20, vayan al mundo entero a predicar el evangelio a toda la creación. Y cuando dice todo, eso significa católico, o sea, universal. Es una característica, ¿ves? Y esa iglesia de Cristo es visible porque tiene un líder. No es invisible, es visible porque dejó a Pedro como líder. En Mateo 16, 18, 19. Y tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Entonces, según Apocalipsis, allí no dice iglesia católica. Según ustedes, en su mente, sí, y repiten como loro, y no se cansan de colocar eso, y de decirnos eso, que somos la gran prostituta, la gran ramera. Con la Biblia te he demostrado, hermano, que la gran ramera no es la iglesia católica, se refería a Roma, a la gran ciudad, al imperio romano. Hermano, síguenos en este canal en YouTube, Defiende tu Fe, Pedro Sá, regálanos un me gusta. Vamos, ayúdanos con ese me gusta, comparte, suscríbete al canal, y también estamos en Facebook, en Apologética-Defensa de la Fe. Hermanos, que Dios me los bendiga.